Buenas tardes, en esta ocasión le damos la bienvenida al doctor Francisco Javier Jaro Navejas. Es doctor en Ciencias de Relaciones Internacionales Transpacíficas por la Universidad de Colima. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Forma parte del Consejo Consultivo del Archivo Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y entre sus líneas de investigación se encuentran las relaciones de México y Asia, los procesos de integración económicas y la etnicidad. Doctor, bienvenido. Gracias, Itzel. En esta ocasión se abordará el tema de China, teoría de relaciones internacionales, identidad y relaciones de China con las Américas. En la primera pregunta, doctor, ¿cómo analizar las relaciones internacionales desde la perspectiva teórica? Bueno, Itzel, de nuevo muchas gracias por la invitación al doctor Uscanga. Yo creo, bueno, una de mis preocupaciones fundamentales es la utilización de teorías. Primero, yo creo que una de las mejores maneras de comprender la realidad, de ordenarla, es a través de teorías. Entonces, ese sería el primer aspecto, ¿sí? Que es una necesidad que no se debe de obviar. Y la otra es de utilizar enfoques teóricos múltiples, ¿sí? Yo o mis colegas, un estudiante, podemos tener nuestras preferencias teóricas bastante definidas a veces, pero eso no quiere decir que no debamos analizar una realidad con otro enfoque. Por ejemplo, si tú tomas nosotros tomamos en cuenta actualmente la invasión de Rusia a Ucrania, pues yo, desde mi punto de vista personal, el realismo, o más, de manera más precisa, el realismo ofensivo es una herramienta principal para entender lo que pasa, ¿sí? Pero el realismo ofensivo nos sirve para cierto tiempo, para cierto espacio, y ya la realidad de esa misma invasión se convierte en un proceso social muy complejo que no es alcanzado a ver desde o solamente desde el realismo ofensivo. O en el caso de China, sí, por ejemplo, uno analiza la situación del mar del sur de China, cómo China trata de posicionarse en ese territorio marítimo. Bueno, son acciones esencialmente militares que responden a explicaciones militares de la realidad, que está bien, pero no me permiten entender toda la complejidad. Entonces sería lo más importante, ¿sí? La utilización de teorías y en plural. Y en el caso en particular de China, cada vez se utilizan más, pero yo creo que todavía muy poco. Y finalmente, a menos que quieras que me extiendan algo, finalmente sería el punto de que en países como el nuestro, pues hay muy poco desarrollo de la teoría, aunque tenemos en diferentes universidades, obviamente en el CRI de la UNAM, pues colegas que desde hace años tienen como su preocupación fundamental el desarrollo de los estudios de la teoría en el RI, pero no obstante, pues es aún muy débil, sobre todo no hay un desarrollo de teorías propias, lo cual tiene, pues, para empezar, explicaciones históricas. Si, por ejemplo, vemos, se traducen libros, bueno, está bien, pero yo creo que es insuficiente. En esta cuestión que menciona de que faltan, en específico en China, analizar con teorías, ¿cree que también viene desde la academia pues sí, de Asia, o de que en la academia, al menos aquí en México, no se analiza tanto esa parte? Sí, bueno, mira,
es muy vasto el problema. Por ejemplo, en México casi nadie estudia China. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos ahora en los últimos, para no irnos más atrás, en los últimos 10 años, son muchos estudios de las relaciones de China con México, con América Latina. De nuevo, está muy bien, tenemos que hacerlo, yo mismo lo hago. No creo que sea mi especialidad, pero creo que es necesario que muchas personas lo hagan y también yo. Supongo que tengo algo que aportar al respecto, pero no analizamos China. Yo creo que ese es el principal problema que tenemos y que habría que analizar China para entender qué es lo que pasa ahí. Y bueno, un poco también es que China despierta mucha fascinación, o sea, te admira lo que hace, que es impresionante. Y entonces lo que tenemos es que a veces habría una tendencia a polarizar, o quieres a China o la odias, ¿sí? Cuando no se trata de ninguna cosa ni de otra, sino se trata de analizarla, ¿verdad? O sea, no tengo por qué hablar mal del gobierno, mal de China, pero tampoco tengo que hablar bien del gobierno, si no es mi... Sí, en la vida privada yo podré tener mis filias y mis fobias, pero en mis trabajos, pues no, ¿cómo decirlo? Es irrelevante lo que yo sienta, ¿sí? Entonces, lo importante es ese análisis de entender a China, no te voy a decir de manera objetiva, pero sí de manera científica, ¿sí? Con ciertas teorías, con ciertos métodos que me lleven a una comprensión, pues más o menos precisa de la realidad. Entonces, y en mismo China, no hay, hasta recientemente no había un desarrollo de la teoría, ¿sí? Por cuestiones políticas esencialmente. Y hoy hay más, ¿sí? Hay muchos investigadores en universidades grandes, en universidades pequeñas de diferentes partes del país que se interesan en el desarrollo de la teoría, lo cual no es fácil, ¿verdad? Porque además de los problemas que enfrentan todos los investigadores del mundo, pues ellos se enfrentan a otros, ¿no? Que tienen que ver, pues lo que pueden decir o no pueden decir de acuerdo a las circunstancias políticas de cierto momento. Ok. La segunda pregunta sería, ¿cuáles son las bases de legitimidad del gobierno chino y su impacto a nivel internacional? Perdón? Bueno, ahí ese es muy interesante porque tiene que ver con, pues son debates, ¿verdad? Sobre todo en ciencia política, pero no solamente, bueno, primero, ¿qué será la legitimidad? ¿Cómo se obtiene? Y hay una tendencia a creer que la legitimidad se obtiene a través de los procesos electorales, pero además de cierto tipo de procesos electorales. Y pues sí, sí es una manera de obtener legitimidad, pero no necesariamente, porque puede pasar que tiene solamente la legalidad, pero no la legitimidad, ¿sí? Dices, bueno, pues sí, legalmente soy el presidente, pero no soy legítimo. Y también puede pasar más o menos lo contrario, ¿verdad? Es legítimo, pero a lo mejor no es legal. Entonces se convierte en algo difícil de explicar. Y también puede ser, bueno, pues de acuerdo a las leyes de cada país, pues se define qué es lo legal y qué es lo legítimo, pero sobre todo qué es lo legal. Entonces, en el caso de China, eh, pues lo que hay que decir, primero que nada, es que tienen por lo menos 3 décadas en que todo lo que hacen se preocupan porque tenga una legalidad. Me puede gustar a mí o no, ¿sí? Pero es totalmente intrascendente mi sentimiento de nuevo. Pero todo lo que hacen, si lo analizamos, tiene un sustento legal. ¿Tiene un sustento legal en qué leyes? Pues en las leyes de la República Popular China, en su constitución y en lo que los abogados llamarían las leyes secundarias. Incluso el tema más debatido de los últimos años, la decisión de que el presidente puede estar en un periodo más, y ahorita es una de las cosas que más se discute tanto dentro como fuera de China, si el presidente seguirá un periodo más o no. Entonces, bueno, lo van a resolver de una forma u otra y yo te aseguro
uno de los primeros aspectos que va a sobresalir es una reforma constitucional, si deciden que se amplíe el periodo. Entonces, sí, todo tiene un sustento legal. De nuevo, me gusta, puede ser, puede no ser, pero es intrascendente. Entonces, esa es la legalidad. Y luego está el aspecto de la legitimidad. Bueno, pues el presidente no, en China no es electo por los mayores de edad que van a votar, no es electo por un colegio electoral, en fin, pero la legitimidad la obtienen de diferentes maneras, y por ejemplo el crecimiento económico, que pasa o ha pasado en muchos países. La legitimidad, antes que nada, se gana a través del éxito pues, relativo de la economía, la satisfacción de la gente con lo que llega a su mesa, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues el presidente, esa es la fuente principal de la legitimidad, el éxito económico. Ahora lo que vamos a ver en los próximos meses es si esa legitimidad se mantiene por las dificultades que por las perdón, los problemas económicos que posiblemente vengan en los próximos meses. No sabemos qué va a pasar, obviamente, pero ese va a ser un problema. Y el otro problema que vamos a ver también cómo se resuelve es el sentimiento de la gente que estuvo confinada semanas y semanas, pues de manera pues bastante rígida, ¿sí? La política de tolerancia cero respecto al COVID no le ha gustado a la gente. Yo todavía a finales del año pasado, a finales de 2021, yo creía que la gente pues lo aceptaba, ¿sí? En la medida que no se veían muy afectados ni en su salud ni en sus ingresos. Pero ahora en 2022 ya no pienso lo mismo. ¿Por qué? Porque las circunstancias han cambiado y la gente, por ejemplo, en Shanghai, pues está muy molesta porque fue demasiado tiempo que estuvieron encerrados y la ayuda que les llegó el gobierno fue muy mala. Entonces mucha gente estuvo viviendo de sus ahorros y esos ahorros pues se los acabaron. Pero la complejidad también, perdón, la legitimidad también viene de cómo el gobierno resiste ante las presiones extranjeras o ante lo que se considera ataques provenientes del extranjero. Y esa es una fuente también muy importante de legitimidad. Entonces, en el caso de China, como en cualquiera, supongo, habría que ver los dos aspectos. El aspecto legal, que en China se cuida mucho, y el aspecto de las diferentes fuentes de legitimidad por las que se mantiene el gobierno. Incluso, bueno, no sé, sería también otra pregunta. Esto que te menciona de lo económico, ¿tendría que ver algo con el hecho de que China es de los países más poderosos, bueno, económicamente hablando, que sienta como presión de, no sé, por de otras naciones, de ser una potencia y tener que tener, bueno, debe de tener ciertos estándares y también se vea como en la obligación de tener legitimidad del gobierno, ¿no? Sí, mira, ahí definitivamente es un aspecto muy importante. Por ejemplo, si tú ves Twitter, todo lo que tuitean los funcionarios chinos, sobre todo, bueno, los que lo hacen son los del Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene que ver se burlan y hacen comentarios muy sarcásticos por lo que ellos ven como debilidades de Estados Unidos, la cantidad de muertes por COVID, pues el asesinato de los niños en Texas, las dificultades económicas, etcétera, etcétera. Entonces ellos creen que la crisis del COVID los ha fortalecido mientras que Estados Unidos los ha debilitado, ¿sí? Pero eso, no sé, eso durante un tiempo ha sido cierto, pero no sé si lo vaya a hacer siempre, porque han dejado de exportar, ¿sí? Entonces, todo el mundo de diferentes maneras nos vemos afectados porque China no exporta tanto como hace un par de años. Y pues sí, es complejo, ¿verdad? La inflación, por ejemplo, pero el otro es del lado de China que tampoco ellos están viendo muy bien, ¿sí? Ellos
bueno, el gobierno cuenta en la paciencia de la gente, ¿sí? Pero la gente pues está acostumbrada a comer de otra manera y ahora les ha llegado comida muy mala. Entonces, sí hay esa presión de que ellos quieren mostrar que son una potencia económica que no enfrenta los mismos problemas. De hecho, que no enfrentan ningún problema, ¿sí? Ellos dicen, no, pues aquí no ha pasado nada, pero no es así, ¿verdad? Sí ha pasado y todavía vamos a ver las consecuencias de todo esto. Sí, todavía tiene un camino largo que enfrentar, Sí, no solamente en el COVID, sino también económico, sí, social. pues todas las Sí, implicaciones que tiene COVID, pues son muy, muy grandes, ¿verdad? Entonces, te digo, todavía no vamos a ver, sobre todo vamos a ver el impacto que tiene esto, pues que la gente se acabó, mucha gente se acabó sus ahorros en estas semanas, en estos meses de 2022. Entonces, sí, eso afecta en el consumo. En fin, cosas que vamos a empezar a ver. y finalmente la pregunta sería, ¿cuáles son los ejes y las perspectivas de la relación entre China y las Américas? Bueno, ahí primero hay que decir muchas cosas. La primera, habría que diferenciar, ¿no? Por un lado están Canadá y Estados Unidos, que tienen más o menos la misma agenda respecto a China. Digamos que la de la agenda de Canadá es más suave por el tipo de gobierno que tienen, por su historia, por sus intereses económicos, pero la agenda está muy, muy unida, ¿sí? Y Estados Unidos, pues que es una agenda de enfrentamiento con China, o sea, tratan de ir con todo en contra de China. Eso. Y luego está, por ejemplo, países ahora como Brasil, ¿no? Que vamos a ver si es algo circunstancial o se convierte en permanente por el tipo de gobierno, ¿sí? Bolsonaro también ha buscado tener un enfrentamiento con China, a veces Bolsonaro solo, a veces alguno de sus hijos, pero eh, bueno, si regresa Lula a la presidencia, por ejemplo, pues va a ser otra política, ¿sí? Luego está el caso de la misma China, cómo va diferenciando sus relaciones de acuerdo a las posibilidades de qué exporta, qué importa de diferentes países. Y en ese sentido, por ejemplo, también su política de tratados comerciales. Pues el favorito de los chinos es Chile, ¿sí? Eh, es un mejor, yo creo que la mejor relación que tienen en las Américas es muy buena y habría que ver, no creo que haya un cambio radical, pero habría que ver si hay algo de cambios sutiles con el nuevo gobierno, ¿sí? Hasta ahora no he detectado nada y posiblemente no pase nada pues porque tampoco creo que les interese mucho a ellos meterse, al gobierno chileno meterse en esto. Hay otras preocupaciones de mayor importancia. Y así nos podemos ir país por país, ¿verdad? Cómo van diferenciando el caso de América Central. América Central les interesa mucho, pues, por la posibilidad de hacer otro canal, porque tiene el impacto, por ejemplo, con Taiwán, ¿sí? Pues es todavía los pocos lugares donde Taiwán tiene relaciones diplomáticas y, y China juega mucho con eso, ¿verdad? Si dejan, ellos deciden quién tiene relaciones con Taiwán o no, ¿sí? Entonces, poco a poco han ido cambiando las reglas del juego. Entonces, esa es una razón. La otra que creo que debe de ser más estudiada pues no es menospreciada, pues es América Central tiene o debería tener una importancia estratégica tanto para Estados como América Central y el Caribe, perdón. Debería de tener una relación, una importancia estratégica tanto para México como para Estados Unidos, ¿sí? Y yo creo que ninguno de los dos se ha dado totalmente cuenta de eso, pero no estoy seguro, ¿verdad? Porque luego tampoco es que toda la información sea pública,
pero sí es interesante, ahí habría que estudiar, por ejemplo, el papel del Congreso de Estados Unidos respecto a América Central. Hay varias resoluciones, pues que no son importantes en la prensa, que son un apoyo, pues, in, implícito a Taiwán, ¿sí? En detrimento de China. Y está finalmente el caso de México, que también pues veremos si esto es circunstancial o no. Pues, ¿cómo decirlo? Pues las ideas del presidente López Obrador, ¿no? Que ha planteado desde una reunión en la Casa Blanca el año pasado, en que, pues supongo que nadie la esperaba, ¿verdad? Que habla de hay que contener a China, ¿sí? Hay que, pues, unirnos, ¿sí? Para enfrentarlo, porque China es más competitiva, tiene más comercio, etcétera, etcétera, y no es posible dejar, ¿sí? Hay que unirnos. Y eso hay otros, por lo menos otros, en 2 ocasiones más ha dicho más o menos lo mismo López Obrador. Eso es muy interesante, sí, porque, bueno, no creo que en el pasado alguien lo fuera a decir, aunque también hay que decirlo que las relaciones de China, por ejemplo, con Salinas de Gortari no fueron buenas, con Peña fueron bastante malas, en fin, hay que ver, ahí lo que China hasta ahorita, al menos públicamente, no ha mostrado molestia por lo dicho por López Obrador. Si esto hubiera pasado en otro país, yo creo que se hubieran molestado mucho públicamente. Yo creo que ahora no lo han hecho porque creen que es mejor que diga eso, porque además ellos saben, como todos sabemos, pero las interpretaciones pueden ser diferentes, cómo el gobierno de López Obrador pues tiene fricciones con el gobierno de Biden. Entonces, la interpretación sobre la profundización, perdón, la interpretación sobre la profundidad de esas diferencias, de esos roces, puede variar según le pregunte uno, pero existen, las fricciones son reales. En ese sentido, yo creo que los chinos lo ven positivamente, ¿sí? Que no es ahorita el gobierno mexicano no es alguien que pueda ser controlado por Estados Unidos. Esa es una ganancia para los chinos. Y ya lo que diga López Obrador no es tan relevante, ¿sí? Pero igual, pues también depende quién gane la presidencia, ¿verdad? No va a ser lo mismo si llega, no sé, alguien del PAN, a si llega alguien de Ebrard, o está el Sheinbaum, no tendrían la misma visión que sobre China. Serían, pues no sé si radicalmente opuestas, pero sí serían diferentes. Yo creo que no me atrevo a decir qué piensa o podría pensar Sheinbaum. No es que ella hable de eso, pero en el caso de la, sí sería muy abierto hacia los chinos, ¿sí? Pues porque desde que era jefe de gobierno era así. Eh, no, y en ese sentido sería, él se acercaría mucho, ¿sí? No sé qué tanto y no sé la manera, habría que esperar. Sí, justo le iba a preguntar si, pues bueno, esto que menciona de los roces, ¿usted cree que en algún momento, bueno, igual depende del gobierno que vaya a seguir en México y pues la relación que vaya a tener con Estados Unidos, y en algún momento llegar a ver la oportunidad lejana de un tratado de libre comercio entre México y China? Mira, yo creo, hay, por ejemplo, en la UNAM y en otras partes, hay todo un grupo de académicos que pues tienen por lo menos 20 años hablando sobre la necesidad de un tratado de libre comercio. Yo creo que no se va a dar, primero porque el tratado que tenemos ahora con Estados Unidos lo impide. ¿Sí? Eh, parte de ese tratado está dedicada a China para impedir el acercamiento de cualquiera de los 3 socios a China
en un tratado, ¿sí? Entonces, eso se descarta desde ahí. Primero, y segundo, hay mucha desconfianza, se podrá discutir si está justificada o no, de diferentes sectores de la economía mexicana como para acercarse a China, ¿sí? Entonces está, por ejemplo, sectores, no sé, como el de juguetes, zapatos, y muchos otros que se han visto demasiado afectados por China. En ese sentido, por ahí no va, ¿sí? Entonces, por el momento, yo creo que ni siquiera habría que hablar de eso. Lo que hay que hacer es, pues, buscar la manera, pues, de seguir trabajando con China y cómo se incrementa eso, de tal manera que, pues, los mexicanos sean beneficiados. Lo que pasa es que cada vez nos separamos más en términos de intereses. Por ejemplo, pues los chinos tienen demasiado interés en invertir en minería, ¿sí? Pero, híjoles, es muy complejo tenerlos como inversionistas. Y además, en este gobierno, pues eso no funciona, ¿sí? Porque el gobierno no está alentando ese tipo de inversión, ¿sí? Entonces a los chinos no les agrada. Eh, en fin, toda una serie de cosas que no creo pues que ahora pues resulte, pero definitivamente que se debe trabajar con China, se debe trabajar, se debe buscar pues sacar algo de ahí, ¿verdad? Yo creo que en general, pues no sé, en los últimos bueno, 3 sexenios, incluyendo la relación diplomática, comercial de China en términos generales ha estado bien. Tampoco es que se pueda hacer mucho. Eh, pero bueno, sí se han cometido terribles errores, ¿verdad? Los más famosos para los chinos, por ejemplo, ay, ¿cómo se llamaba esto? Mar Dragon, una cosa así, esta gran centro comercial que querían poner en la Riviera Maya, que era muy complejo, y en fin, no funcionó. Y obviamente el tren de Ciudad de México Querétaro. Los chinos no están contentos con eso. Entonces ahí vamos, pues sí, vamos a ver qué pasa, pero definitivamente, pues no es que puedas voltearte para otro lado y decir China no existe. Sí, eso es imposible. Y entonces resulta más complicado el tema. Sí, pues mira, te voy a comentar algo. Yo desde hace años tengo la hipótesis, ahora estoy tratando de escribir sobre eso, de que las relaciones bilaterales tienen importancia ubicadas en un contexto más amplio. Lo que comentaba hace un momento, América Central. O sea, si tú te vas importante, las rutas marítimas, el comercio que partías, por ejemplo, de México, pues, tenía que pasar por el Caribe, ¿sí? Cuba principalmente. Entonces se ha convertido por la historia en algo súper importante para México. O sea, hay demasiados lazos entre México, América Central y el Caribe como para que dejen de ser importantes. Eh, Ellos nos necesitan mucho y nosotros pues de alguna manera también. Todas las generaciones de esa región que han estudiado, por ejemplo en la UNAM, o sea, son incontables, ¿sí? Toda la gente que se ha formado en tu universidad, el comercio, bueno, la cuestión de la migración. En ese sentido, México no ha visto todo lo que se puede hacer en América Central. Un poco ahora que eso fue muy importante, el viaje que hizo López Obrador a la región. México tiene mucho que aportar, ¿sí? en esa parte del mundo, y ahí va a ser un lugar donde México y China choquen, ¿sí? Porque China está construyendo su poder en la región. A China le interesa mucho esa región, quiere ser un poder ahí, ¿sí? Y México debería de ser un poder también,
¿Por qué? Pues porque digamos que lo determina la historia, lo determina la geografía, lo determina la gente, ¿sí? Los lazos familiares, en fin, muchísimas cosas. Y bueno, ya no te digo de Estados Unidos, pues que es para ellos también muy importante. Bien, doctor, muchas gracias. Le agradezco su tiempo y con esto finalizamos la entrevista. Muchas gracias. Muchísimas gracias.